¿Qué es pobreza y quién es pobre? No parecen ser preguntas difíciles de responder. Nuestro contexto dirá que el pobre es quien no posee propiedades, el habitante de calle, el drogadicto, el inmigrante, el desempleado. Pero también relacionaremos la pobreza con criminalidad. Asociamos al llamado pobre con el delito. Si nuestra sociedad se rige por el consumo, para que ésta no entre en crisis, requiere que los productos circulen constantemente. Así pues, quien no consuma es una carga en la que se gasta presupuesto, pero que no le importa al sistema. Por ello, para la sociedad, la pobreza es una carga a la cual no le brinda soluciones. Por el contrario, se le culpabiliza por su condición. A diario escuchamos comentarios sueltos que repiten: quien es pobre lo es porque quiere, que a los pobres les falta esfuerzo. Se oye decir que en realidad hay trabajo para todos, pero que el pobre no se esfuerza por encontrarlo. El nuevo modelo libera al mercado. El Estado solo se encarga de la seguridad y olvida su función de brindarle el bienestar a los ciudadanos. Esa ya es obra del mercado. En consecuencia, los que no consumen son inútiles para la sociedad. El mercado no puede hacerlos útiles para sí mismo, prefiere apartarlos. Si eres pobre es porque no eres emprendedor, es tu culpa. La llegada al éxito por méritos propios se vende todos los días. La responsabilidad individual propia del libre mercado acuña frases como igualdad de oportunidades, quitando la responsabilidad del progreso a la sociedad y entregándosela al individuo. Desde el punto de vista de la sociedad de consumo, la economía permite que todos seamos ricos. Alcanzar este éxito depende de nosotros. Pero cuando el mismo mercado demuestra que llegar a ser rico es algo excepcional, que la brecha económica crece cada día entre pobres y ricos, cuando se es consciente que no somos libres, que somos esclavos del consumo, cuando se comprende que no todos tenemos las mismas oportunidades si nacemos en la pobreza, luego de todo esto el mercado dirá que la culpa de que no seas rico es tuya, solo tuya. El discurso de la clase media fragmenta la sociedad. Quienes hacen parte de esta clase se dividen a sí mismos en otras clases, pues no son ricos, pero a su parecer tampoco son pobres. Se cree entonces que la clase media está formada por la mayor parte de la sociedad. Allí están los trabajadores, estudiantes de universidades públicas, profesores, policías, etc. Y son ellos quienes más consumen, mientras los pobres, quienes hacen parte de la clase baja o marginal, no lo hacen. La pobreza es un discurso y como tal es un concepto utilizado por políticos y líderes de opinión. Al ser un término ambiguo, los mismos sujetos que pueden llegar a ser llamados pobres usan el término para referirse a otros sujetos con la misma palabra. Se crean conflictos entre personas que hacen parte de la misma clase social. La atomización de la clase trabajadora es aprovechada para controlar a la sociedad, pues la misma clase carga contra sí lo que antes se decía que era culpa de la influencia del Estado, ahora se culpabiliza a otros fragmentos de la misma clase social. El Estado existe para controlar la sociedad. La mejor manera de lograrlo es a partir del miedo. Con la caída de la Unión Soviética, Occidente cambia el discurso, pues el control era inducido a partir del miedo al bloque del Este. Ahora el control se basa en el miedo a los pobres. La clase marginada, sin redención, la clase que está por debajo de las demás clases, sin función alguna, los que no contribuyen a la sociedad del consumo, conformada por los que dejaron el colegio, los desempleados, las madres solteras, indigentes, criminales y drogadictos. La clase marginada es la carga de las demás clases, y éstas no encuentran una razón para que exista. El imaginario es que si no existieran no habrían problemas, pues ellos son el problema y a los que hay que temer. Con la ficción de las mismas oportunidades se castiga al pobre, pues es su culpa serlo. Se olvida las causas de la pobreza: falta de empleos, ausencia estatal, servicios básicos paupérrimos, falta de educación, desigualdad y muchas más razones. Si lo pobre es malo, si ser clase baja es malo, nadie quiere aceptar que es parte de la clase trabajadora. Decirlo así es como confesar un crimen. Por ello es preferible decir que se hace parte de la clase media. Desde allí aceptamos el discurso hegemónico que divide a la mayor parte de la sociedad. La clase media se resigna a saber que no es marginal, pero que tampoco se es rico.
responsabiliza a los pobres sin darse cuenta de que los pobres y ellos hacen parte de la misma clase. La desigualdad social es una realidad, siendo la causa principal de los más variados problemas sociales. Los gobiernos, en busca de subsanar estos conflictos, se centran en la criminalización, represión, más normas de prohibición, más policía, abarrotando las cárceles de pobres, tratándoles de forma inhumana, pero sin atacar las causas de dichos problemas. Los empresarios legislan mientras que el Estado solo protege de las posibles amenazas al libre mercado. Se crean nuevos delitos existiendo una correlación entre desigualdad social y número de delitos prescritos. El caos creado por el neoliberalismo, donde la población se siente insegura, se soluciona creando un enemigo simbólico, al cual se le responsabiliza todos los males de la sociedad y desvía la atención del verdadero problema, la economía deshumanizadora de competencia. El mercado no puede acabar con la pobreza, entonces lo criminaliza. Evidencia de ello es la seguridad. Si la policía acude a un barrio de estrato alto, acudirá para proteger a la comunidad. Ahora bien, si la policía acude a un barrio de estrato bajo, acudirá buscando ladrones, drogadictos, y esto es aceptado como la solución a la delincuencia, sin ver las causas que generan los delitos, sin responsabilizar al Estado por su inoperancia en la entrega de los servicios públicos. Los medios de comunicación ahondan aún más en arraigar la criminalización de la pobreza. Si en el día ocurren 3 robos, la nota sobre ellos durará medio noticiero, pero quien roba dinero de los impuestos, los que invisibilizan los problemas sociales mientras degradan el medio ambiente, los responsables de que no todos tengamos acceso a la educación, a un empleo digno, estos quedan impunes y te dirán que la culpa es de la clase marginal. Te dirán que si no eres rico es culpa tuya, no del sistema. Y gracias a la ilusión de libertad y a los medios de comunicación, la mayoría defiende este sistema, defiende el consumismo mientras se consume a sí mismo, defiende la proliferación de productos basura mientras los pobres la comen, y les tendrán miedo y dirán que la culpa es de los pobres.